Bueno, vamos a disfrutar en el milagro de una obra, aparentemente, no sé, parece como inocente, pero me parece que no, digamos, ¿no? A ver, tú, coméntame cómo es esta obra, querida. Pía de la Borde. Una niña es una cosa medio formal, es una historia sobre la infancia y adolescencia de una niña que se confronta con la fragmentación de su identidad por el mundo violento que la rodea. Entonces, esto siendo una madre sumamente religiosa, un hermano que sufre una enfermedad mental y una sexualidad turbulenta. Ahora, bueno, el título, por supuesto, nos remite al todo el tema del feminicidio que vivimos. No sé si en Inglaterra se vive, yo creo que es un fenómeno mundial, digamos, ¿no? Pero aquí es mucho más marcado, ¿no? Creo que definitivamente es más marcado en México. Creo que la violencia de género se manifiesta de distintas maneras Claro. dependiendo de la cultura. Esta obra es originalmente irlandesa y creo que la cultura mexicana y la cultura irlandesa sí comparten muchas similitudes. O sea, la religión, la familia y la estructura familiar y cómo la sexualidad juega en la adolescencia de jóvenes mujeres, creo que es bastante similar. Y aunque sea esta obra como que nos lo mostró de manera muy, muy clara, y es bastante impresionante porque la historia de repente cobra a través de la traducción que le hice junto con una traductora muy querida, Adriana Toledano, cobra este, una voz muy suya y muy mexicana. Y hasta cuando nos presentamos el año pasado en la Sala Beckett en Barcelona, una señora mexicana en el público, en el conversatorio después, mencionó lo mexicana que era la historia y en realidad yo le tuve que decir que no, que originalmente era irlandesa. Ahora, tía, tú estás en Londres, te has recibido en Londres, sigues ahora estudiando una maestría. ¿Cómo te impresionó esta obra? ¿Cómo fue que empezaste a traducirla? ¿Cómo fue que realmente dijiste, la vamos a poner, digamos? Mm, Pues justo fue, creo que el lenguaje innovador y ¿No? experimental y el ritmo de la obra que me impactó muchísimo. Recuerdo haberla visto, la puesta en escena en el Festival de Edimburgo en Escocia y haber como que salido sabiendo que había experimentado físicamente sin realmente haberlo entendido del todo, lo cual creo que es como podemos concordar lo que sucede con muchas situaciones, tanto Claro. violentas o traumáticas, y la vida en sí, que como que logras entenderla una vez que cierta situación o cierta etapa sucedió. Entonces, la escritora explora eso mucho a través del lenguaje y es a través casi casi de la fragmentación del propio lenguaje que vemos cómo la niña se va fragmentando. Entonces, la verdad es que me explotó un poco la cabeza y quedó como en el fondo de mi mente la pregunta de si podría un texto así ser traducible o no y cómo obtendría su propio ritmo, su propia fuerza. Puedo, por ejemplo, darte un ejemplo muy concreto. Hay un momento en donde la niña está siendo violentada y en inglés decían the back of my crack and the back of my crack, como que le están pegando en la espalda y que el mismo golpe, crack, le rompe. Y eso en español, en la traducción al principio con Adriana, nos costaba mucho trabajo porque si lo traduces de manera literal, es en el crack de mi espalda, en el crack de mi espalda. Y yo siendo actriz y obviamente logrando como que acercarme a la traducción a través de la corporalidad que necesita
el lenguaje para ser interpretado, le decía, bueno, es que aquí con espalda no me da la violencia que necesito para el golpe. Entonces nosotras lo cambiamos para el crack de mi cabeza, mi crack, Claro. cabeza. Entonces, cosas así como realmente creo que hacen que este texto ofrezca una nueva expresividad en el teatro contemporáneo y que me encanta. Yo no he leído la novela, no he leído tampoco la adaptación. ¿Hay alguna criatura o algún elemento que ayude a esta niña a medio formar en la obra, digamos, o cómo ves la situación de la gente que se le acerca, digamos? ¿Todo es mal o todo? Todo mal, muchas cosas mal. Creo que es lo que es impresionante es que está siendo testigo de una fuerza muy verdadera, una fuerza muy femenina y muy verdadera que, que como que intenta proteger algo que es muy, muy conmovedor, es que intenta a toda costas proteger a su hermano. Cuando se mudan de escuela, porque se mudan de casa, el hermano, al padecer una enfermedad mental, es buleado en la escuela. Y la hermana, obviamente muy como que receptiva al respecto, empieza un poco a proteger el hermano a través de su propio poder sexual. Entonces, hay como ciertas cosas que podrías decir que ella se ayuda a ella misma, luego también tiene una amiga y juntas como que creo que a través de su libertad se ayudan a, a como pues bueno, vivir de manera muy expresiva, que creo que es algo siempre mejor que no hacerlo. Pero sí, definitivamente es la violencia intrafamiliar que una y otra vez le regresa como golpe a la cara. Es muy difícil como que una cosa es que te puedas ir a estudiar a otra ciudad, como lo hace la niña, y otra cosa es que, bueno, tu familia es tu familia y siempre va a estar ahí, y tener que regresar a cierta violencia que se vuelve como una fragilidad muy, muy, muy aguda, ¿no? Parece ser también una respuesta a mi pie izquierdo, digamos, ¿no? Que hace como 30 años mi pie izquierdo hablaba de que todos aceptaban al niño discapacitado, ¿no? Pareciera ser que el mundo después de tantos años ha cambiado para mal, Ujú, digamos, ¿no? ujú. Sí, sí, Acaban de totalmente. quemar hace poquitito a un niño otomí, digamos, ¿no? Acá en México, ¿no? Unos compañeros, ¿no? Por ser Sí, y a diferentes. Luz, Sí. la Bueno, ni, madre ni, de... hablar ni hablar a luz, ¿no? En este contexto a mí me parece que una de las cosas que siento, más allá de las edades, es que hay como un papel de lucha constante de la mujer contra el hombre, digamos, ¿no? Ujú, No quiero creer que el mundo tenga que ser totalmente femenino, para nada, no pienso así como las feministas, pero sí pienso que es un mundo totalmente de lucha. ¿Lo sientes así? ¿Cómo ves el tema del feminismo teniendo en cuenta esta obra? mm, sí, desgraciadamente sí, como que definitivamente lo veo así y supongo que por eso me conmueve tanto la historia, porque es realmente una lucha, una después de la otra, después de la otra, después de la otra, y a veces también lo siento yo personalmente con mi vida, como que crees que llegas a un momento en donde las Claro. cosas se van a volver más fáciles, o, ay, pues después de terminar la prepa ya voy a estudiar lo que quiero y eso va a ser más fácil, o después de graduarme en la universidad, pues bueno, ciertas facilidades cuando empiezo a trabajar, pero en realidad sí creo que un poco la vida es una lucha y es más bien como que la aceptación de esa lucha que hay que uno como que hacer, ¿no? Pero sí creo que, y obviamente es una lucha y en la pieza muy fuertemente feminista, pero lo interesante es que no.
Es casi, casi como muchísimo más universal que eso en el sentido que se vuelve sobre como un cuerpo. Y como si algo que me gusta a mí pensar es como cómo nos relacionamos con nosotros mismos, como si tenemos un cuerpo, cuando en una de esas, y creo que esa es una reflexión que el texto tiene mucho, es como si nos relacionáramos con ser un cuerpo más de tener un cuerpo, que hay como que hay un desapego físico ya de partida, en una de esas nos ayudaría a relacionarnos de una manera un poco más gentil y más humana, ¿no? Hacia nosotros mismos y los demás. La última pregunta es, ¿qué te pasa a ti como actriz, tanto en la obra como en el resto de tu trabajo, digamos? ¿Piensas trabajar en México? ¿Piensas quedarte en Inglaterra? ¿Cómo ves tu futuro? Mm. Bueno, en este tipo de carreras es muy difícil verlo más lejos de los siguientes meses Claro, es cierto. del contrato de la chamba que estés haciendo. Me Claro. encantaría como que tener más certeza en ese aspecto. Sí, razón por la cual fundé mi compañía Dolores, que es un Mm, colectivo en Londres, es para como crear ese lazo con México ujú. y trabajar en México y conocer a creativos en México para poder armar proyectos juntos, porque para mí sí es muy importante regresar a México con proyectos y trabajar allá porque extraño mucho, pero también porque la cultura y el talento mexicano es el que más me atrae después ya llevo 13 años en Londres y también por eso como que se vuelve un poco más difícil irme y ya Claro, van muchas veces que digo, ya me voy, claro. pero pues por fin ya después de muchos años, este, ya ciertas chambas me salen más fácil, ciertos directores me contactan para trabajar de nuevo con ellos y así. Entonces, como que ya me siento un poquito más establecida y segura, em, lo cual también significa que es algo difícil como dejar, ¿no? Bueno, ahora sí la última. Eres muy joven. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría? ¿El cine, el teatro? Hay los dos. Los Durante dos. muchísimos tiempo siempre fue el teatro y siempre lo seguirá siendo, pero me intriga mucho como cómo explorar la construcción de un personaje en una película, por ejemplo, porque en una obra lo que sucede es que yo sé que empieza la obra y ya me puedo dejar ir en la historia, ya me pierdo en la historia y luego termina. Entonces, como que eso ofrece para mí cierta facilidad, como emprendes un viaje y solo despiertas cuando aterrizas. Mientras que para mí el cine, como que aún así, por más de que he hecho algunos proyectos de cine, de televisión, han sido personajes muy chiquitos y no como cosas en donde realmente llego a entender cómo Claro. es que puedo construir una historia y un personaje en su unidad y mantenerlo vivo por más de que, ay, cortamos, volvemos a filmar esta parte, una semana después filmamos el principio, yo me regreso a dormir y tengo que volver a actuar la parte de la muerte de mi madre, como que no entiendo Claro. cómo trabajar con relación al tiempo y la historia. Pero sería Entonces, bueno probarlo, ¿no? Sería bueno probarlo. chance me de cuenta que en realidad no me gusta nada, pero por ahora, como ya llevo mucho trabajo, mucho tiempo trabajando en el teatro y sí, eh, cosas muy, muy complejas como esta, que sí creo que ha sido el reto más grande de mi carrera, ahora ya sé cómo trabajar en el teatro. Y en el cine todavía es un poco un misterio para mí que me intriga mucho. Un abrazo, eres muy dulce. Muchas gracias. Pero ojalá vas a ir a verla. Sí, por supuesto que Qué voy bien, a verla, claro que sí. qué bien. Pues avísanos cuándo y Sí, así platicamos después y me gustará muchísimo saber qué opinaste de la pieza. muy bien. Un abrazo, gracias. Genial. Un fuerte abrazo. Bye bye.